Hola, esta es la sesión 13 del tutorial de introducción a la programación en MATLAB y ahora abordaré, empezaré la primera sesión del tema de programación clásica. Bien, había mencionado en el primer tutorial que, hay al menos dos enfoques de programación en MATLAB. Hay uno que se llama programación vectorizada, donde en MATLAB donde se aprovecha, donde se saca provecho de todo el potencial, de toda esa capacidad que tiene el MATLAB para procesar álgebra lineal, mientras que el otro enfoque es, un poco más como la programación ordinaria, ¿no? Con uso de condicionales, ciclos, en fin. Y bueno, empezaré primero por esa parte que seguro ha de ser más familiar para muchas personas y bueno, en particular también para él. Entonces, bueno, y este tutorial pues también está, como todos los otros, pues dedicados también a ella. Entonces, empecemos por lo más sencillo y creo que pues, se me ocurrió que este puede ser el camino más adecuado, es enseñarle a Arely cómo hacer funciones en MATLAB. Y entonces una función, y en general el MATLAB o los archivos que hemos venido haciendo, los scripts, los podemos ver simplemente como una máquina. Una máquina, y si pensamos en industria, por ejemplo, las máquinas que tenemos en nuestra casa, pues bien, una máquina puede ser una máquina de un solo botón a la que uno oprime el botón y entonces al oprimir el botón pues ella ejecuta una tarea y da como efecto un resultado. Bien puede ser que solamente la máquina sea de hundir un botón, como los scripts que veníamos haciendo, donde escribíamos unas líneas de código, una secuencia de líneas de código, y luego simplemente oprimíamos un botoncito de play o invocamos el archivo que habíamos creado y entonces eso arroja unos resultados. Sin embargo, una forma interesante y organizada de hacer programación es definirle a esas líneas de código cuáles son los parámetros de entrada y cuáles son los parámetros de salida. Es decir, es posible que al oprimir el botón, la máquina, por ejemplo, nos pregunte, pero ¿y qué pasa con esto? ¿O qué pasa con tal otra cosa? Entonces son una información previa que hay que indicarle a la máquina, eso se llaman parámetros de entrada, y como resultado, pues la máquina va a arrojar, por ejemplo, unos valores o una matriz o una secuencia o un arreglo de ellos, ¿no? Entonces a esos les llamaremos parámetros de salida. La diferencia entre las funciones y los scripts que estábamos haciendo antes es que ahorita los códigos que vamos a hacer, los archivos de programación, pues entonces van a tener una línea extra, que es esta que estoy mostrando acá y que tiene este formato. Entonces, para crear una función, aquí tengo lo más general, hay que invocar una palabra clave en MATLAB que se llama function. Luego viene entre corchetes, se indican separados por comas como a modo de vector las variables que van a ser de salida, luego un signo igual, luego le ponemos un nombre a la función, un nombre que, bueno, es customizable, ¿no? Cualquiera, de acuerdo a lo que estemos haciendo. Una función podría ser, por ejemplo, calcular transformada de Fourier, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo de función puede ser, como las que ya hemos usado, tangente. Entonces, por ejemplo, tangente es una función que tiene, luego vienen dos paréntesis y dentro de esos paréntesis se meten los parámetros de entrada. La función tangente, por ejemplo, tiene un solo parámetro de entrada, que es el ángulo al cual le queremos calcular la tangente. Y como resultado, pues la tangente da la tangente del ángulo. Eso, yo sé que suena como medio bobo lo que estoy diciendo, pero es digamos, el principio de operación, ¿no? No encuentro, digamos, otra forma ahora de explicarlo. Entonces, volviendo, vamos a tener nuestro script, lo mismo que veníamos haciendo, la primera línea de código, la segunda línea de código, la tercera, pero ahora, y quiero, digamos, hacer mucho énfasis en esto, es de que en la medida de lo posible debemos tratar de crear funciones y no solamente scripts. Y hay una razón bien importante para eso, y es que las funciones
consumen, digamos, mucho recurso de máquina, pero solamente en la primera ejecución. Sin embargo, cuando invocamos de nuevo esta función, digamos, como cuando ya ha sido compilada, pues las funciones quedan en memoria y ellas se ejecutan mucho más rápido. Si no se pone esta primera línea de código, o sea, si no se invoca la palabra function y se sigue toda esta estructura, es decir, si tenemos un archivo tipo script como los que veníamos haciendo, cada vez que ejecutamos el código, pues entonces el MATLAB lo que le toca es volver a procesar en cada llamada al archivo, volver a procesar toda esa información, lo que hace que en muchas ocasiones pues eso puede ser, digamos, un poco más tardado en el proceso. Entonces es una buena disciplina, digamos, de programación, pues tratar de hacer funciones en vez de dejar los códigos simplemente como scripts. Y entonces para ilustrar mejor cómo hacer funciones, pues vamos a hacer un ejemplo práctico como he mostrado como he tratado de hacer en los tutoriales anteriores. Entonces el ejemplo práctico que traigo para esta vez es muy simple, ¿no? No quiero hacer ejemplos difíciles, que al final sea más difícil entender el ejemplo, que es lo que se busca, no. Lo que quiero mostrar acá es, vamos a hacer una función que nos va a calcular el ángulo de refracción cuando un haz de luz interactúa con un medio que está caracterizado por un índice de refracción NT. Seguramente, bueno, todos hemos de recordar de que en este fenómeno físico, pues la ley que lo rige es la llamada ley de Snell, donde uno sabe que digamos, si se conoce el índice de refracción del medio incidente, el índice de refracción del medio en el cual el haz se transmite, y se conoce, bueno, y se sabe además cuál es el ángulo de incidencia, que aquí lo he denotado por θ i. Entonces, siguiendo esta ley es posible calcular el ángulo θt, simplemente resulta de despejar de esta ecuación como se muestra acá abajo, ¿no? Donde θt es el arcoseno de ni sobre nt por el seno de θ i, despejando simplemente esta ecuación. Y bueno, producto también de la teoría electromagnética, que si la reflexión es especular, lo que tenemos es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, pero esto no lo vamos a usar ahora, ¿no? Simplemente es para ilustrar el dibujo. Entonces quiero que vamos a hacer una función que, bueno, de acuerdo a esta fórmula que está aquí en el cuadro, en el rectángulo, pues debe tener 3 parámetros de entradas. Le debemos indicar cuál es el índice de refracción del medio incidente, el índice de refracción del medio en el cual el haz se transmite, y también debemos indicarle cuál es el ángulo de incidencia. Y el programa lo que debe hacer es procesar esta información y arrojar como resultado el ángulo de transmisión, θt, que este θt, por ejemplo, se puede usar en otros programas. Esa también es otra cosa interesante de hacer scripts, que si una vez lográramos hacer algo que es posible, digamos que nos haya costado mucho trabajo, y luego, digamos, pasan los días, los meses, o bueno, pasa un tiempo y entonces resulta que sale otro problema donde recordamos que digamos que podemos reutilizar código, decir, eso yo ya lo hice, entonces, pero pues, digamos, queda como muy incómodo, o hace que el nuevo código que estemos haciendo sea muy largo si simplemente copiamos lo que ya hemos hecho en el nuevo código. Entonces, en ese caso es mejor hacer una función, porque así solamente invocamos lo que ya habíamos hecho y pues no nos toca volver como a repetir código, básicamente. Bueno, entonces vamos a ver cómo es eso en MATLAB. Entonces vamos a hacer el problema de la ley de Snell, ¿no? Para calcular el ángulo de transmisión con los parámetros de entrada que dije. Entonces voy a hacer de nuevo un archivito, ahorita voy a hacer una función. Y entonces este archivito, aquí está el editor, según el formato que acabo de mostrar, pues primero siempre se escribe la palabra clave function, luego viene entre corchetes los parámetros que queremos
que sean los parámetros, damos las variables de salida del sistema. En este caso va a ser el ángulo de transmisión. Vamos a poner aquí el ángulo θ de transmisión, va a ser la variable de salida. Y este va a ser igual a, luego viene el nombre que le vamos a dar a nuestra función, y bueno, como es una función que calcula el ángulo de refracción, pues así lo podríamos llamar. Por ejemplo, podría ser refraction angle, por ejemplo. No sé, se me ocurre. Bueno, pues ahí, tal vez yo no tengo mucha imaginación, pero cada quien le puede poner el nombre que quiera. Entonces, refraction angle, y ese va a ser nuestra función, y entonces va a tener, dijimos, 3 parámetros de entrada, que son el índice de refracción del medio incidente, el índice de refracción del medio a través del cual se transmite el haz incidente, que va a ser nt, y el ángulo de incidencia, que le dijimos que va a ser θi. Y entonces esta es nuestra función. Ahora bien, vamos a guardar esto. Vamos a guardar. Quiero mostrar algo aquí en el guardar. Voy a guardarlo en el escritorio. Y entonces hay algo, digamos, es importante. No sé si las nuevas versiones, bueno, como ven, yo estoy usando la 2009, es posible que las nuevas ya no tengan este requisito, pero también es digamos, es bueno, digamos, hacer lo siguiente, es que el nombre como en el que vamos a guardar el archivo sea igual al nombre que se le indica a digamos, con el que llamamos la función, porque yo aquí podría llamar este archivo con otro nombre, qué sé yo, archivo 1, pero resulta que la función se llama refraction angle. Entonces ahí me ha pasado, digamos, que hay un poco de conflicto en el MATLAB. Entonces, en la medida de lo posible, para evitarse problemas, que el archivo se llame como la función. Entonces lo vamos a guardar simplemente así, refraction angle. Y acá aquí nos toca cambiar el path, me va a cambiar al escritorio para poder ejecutarlo. Y listo, entonces sabemos que lo que debe hacer nuestro archivo simplemente es nuestra función, simplemente es calcular el ángulo de transmisión. Entonces el ángulo de transmisión dijimos que se calcula como θt igual al arco seno. Aquí viene, bueno, arco seno de, dijimos, ni sobre nt por el seno del ángulo de incidencia. Ahí está. Entonces, si lo dejamos así, listo, y bueno, pues esa sería nuestra función. Podemos simplemente ponerle punto y coma. Y bueno, pues digamos, para que no arroje ningún resultado. Aquí viene algo interesante. Por eso elegí este ejemplo, porque es un ejemplo fácil y no quiero tener tampoco muchas líneas de código, digamos, para para que no nos perdamos mutuamente en lo que estamos haciendo. Entonces, veíamos antes que si para ejecutar antes, digamos, un script, pues simplemente oprimíamos este botoncito, dice, y ahí dice run, ¿no? O sea, ejecuta el código. Sin embargo, vamos a ver lo que ocurre. Si yo oprimo ejecutar, lo que ocurre es que salen, bueno, aquí salió un error, pero pueden salir muchos errores. ¿Sí? Sale un error porque dice que como hay parámetros de entrada, en este caso tenemos 3, NI, NT y TTI, y al oprimir este botón el programa no sabe cuánto vale NI, ni sabe cuánto vale NT, ni sabe cuánto vale TTI. Bueno, salió al primero, pues ya digamos, arrojó el error. Pero entonces, como los parámetros no están definidos, digamos, no se sabe cuando se oprime este botoncito, al menos porque tenemos todo el workspace vacío y esto, pues entonces conviene, la forma en la que se ejecutan las funciones, pues es mediante esta estructura. Es igual a como la hemos invocado acá, ¿no? Entonces yo me voy a copiar este código aquí, y entonces los scripts se invocan de la misma forma como se definen, bueno, excepto pues por la palabra clave function. Y entonces si le decimos, bueno, voy a bajarlo aquí como θt, que va a ser la variable de salida, igual a refraction angle, y entonces aquí le podemos indicar los valores, ¿no? Entonces podemos decirle que el índice de refracción del medio incidente sea 1,
que el medio de transmisión sea, por ejemplo, 1.5. Y bueno, 1.5 es como el índice de refracción de un vidrio típico. Y que el ángulo de incidencia sea, por ejemplo, bien, podríamos ponerlo que incida a 30 grados, por ejemplo. Pero entonces, en la forma como hemos escrito nuestra función, nótese que estoy usando las funciones seno y arcoseno así solitas. Pues entonces, bueno, quedemos en esta. Así solita la función seno de teta i implica que el teta i debe estar en radianes. Ahora, yo no sé 30 grados en radianes. ¿Cuánto es? Pues una opción es hacer aquí la conversión, multiplicar por pi dividir entre 180. Sin embargo, recordemos también de un tutorial pasado, de que creo que de los primeros, pues que mencionaba que si le ponemos aquí después del seno, no llamar la función seno, sino la función sin d, y no llamar la función asin, sino asin d, entonces los parámetros de entrada vienen dados en grados. La d es de degree, que son grados. Entonces más bien hagámosle ese cambio a la función, dejémosla no asin, sino asin d, y aquí pues no sin, sino sin d. Entonces acá ya le podemos indicar, ya podemos invocar la función con el ángulo en grados. Entonces, por ejemplo, que sean 30 grados. Y si ejecutamos oprimiendo enter, pues el resultado nos da cuál es el ángulo de transmisión. Fíjense, he hecho todo esto, el ejemplo es muy simple, pero yo lo siento muy valioso, porque al ejecutarlo, además, fíjense que cómo ejecutar el código de esta forma nos almacena una variable en el workspace que ya digamos que se llama teta y que además contiene el valor, como valor, el resultado que resulta de la función. Entonces esto es interesantísimo, porque si tuviéramos, por ejemplo, otro programa, digamos otro programa, simplemente otra función que está, por ejemplo, haciendo, a ver, en óptica el cálculo del ángulo de Brewster, y resulta que en algún punto para calcular el ángulo de Brewster es necesario calcular el ángulo de refracción. Entonces decimos, pero ya tenemos una función que calcula el ángulo de refracción, entonces allá invocamos esta función de esta forma, digamos, en el otro código pues le escribimos así, y entonces él ya nos va a dar el parámetro de salida, que va a ser teta, y en ese otro programa entonces vamos a poder usar este resultado sin necesidad de ir a copiar allá esta función. Aquí es simple, ¿no? Pero es posible que este código fuera muy grande y entonces no quisiéramos copiarlo en el otro código. Y bueno, pues es eso, digamos, lo que quería mostrar sobre cómo crear funciones. Quiero que quede digamos, en la retina la estructura, ¿no? Como se crean funciones, que es mediante la palabra clave function, luego entre corchetes. Es posible que los corchetes no sean del todo necesarios, pero bueno, dejémoslo como corchetes para dar la posibilidad de tener varias variables de salida. Entonces, la palabra clave function, corchetes, las variables de salida, luego el nombre que le damos a nuestra función y luego los parámetros de entrada. Y bueno, pues es eso lo que quería mostrar, espero sea útil. Les voy a dejar una tarea, esta vez me había dicho a mí mismo que iba a dejar tareas. Bueno, tampoco la idea no es aburrir a quien me escucha, pero pues la tarea está bien simple y bueno, ojalá la hagan y pues lo disfruten. La idea es, bueno, ya tenemos una función que calcula el ángulo de transmisión, ¿por qué no completar esa función que acabo de hacer haciendo el gráfico? Yo quiero ver que además de calcular el ángulo de refracción me haga este dibujo, ¿no? O sea, dibuje un rayo, luego el otro rayo y el rayo transmitido, y que se vean los ángulos, ¿no? Como debe ser. Básicamente es como una función que haga estos dos rayitos, pero al ángulo debido al índice de refracción que está acá, y que uno pueda jugar con eso, ¿no? Cambiarle un índice de refracción u otro. En fin, como a modo de una especie ahí como medio de simulación. Bueno, si se animan bien, ahí está, me lo pueden enviar al correo a victor.rico@correounivalle.edu.co, y si no, pues no importa, también está bien. Igual yo lo hago con mucho cariño.
Entonces, bueno, a todos muchas gracias por escucharme y darle un abrazo.